Dios les bendiga a todos. Les saludo de una manera muy especial y cariñosa en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que estén todos muy bien y que con la bendición del Señor estemos aprendiendo de su palabra a través de las transmisiones y adorando al Señor allá en nuestros hogares, porque cada uno podemos hacer un culto muy especial a Dios con nuestras familias. Amén. Un saludo muy especial para todos los hermanos de la sede cuarta, aquí en La Hormiga, Putumayo, mis hermanos y hermanas, los jóvenes, los niños, los adolescentes, los hermanos ancianos también para ustedes y todos, un saludo muy, pero muy especial. Bueno, quiero entonar unas alabanzas para glorificar el nombre del Señor Jesucristo y vamos a hacerlo con ese coro que dice: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Es un honor para mí, hermanos, saludarles en este momento, esta oportunidad que Dios nos regala por su gracia y su misericordia. Les deseo entonces las más ricas bendiciones del Señor Jesucristo para todos y les invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19 y el verso número 26. Vamos a meditar en la palabra de Dios hoy en un tema que le he titulado Cuando todo parece imposible. San Mateo 19, 26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por la lectura de la palabra. Dentro de las situaciones que hemos vivido en esta vida, cada persona, cada cual tenemos nuestra propia historia y cada quien ha pasado por diferentes circunstancias, algunas mucho más difíciles que otras, y algunas personas con circunstancias mucho más difíciles que otras personas también, porque a veces nosotros creemos que lo que nos está pasando es lo más duro de la vida. Pero resulta que puede haber otra persona que en realidad está pasando una situación más difícil que la nuestra. Hay gente que cree que lo que le pasa a él es lo más malo del mundo, pero no se da cuenta que tal vez en otras partes, en otros lugares, hay otras personas que están viviendo situaciones mucho más difíciles que la suya. Lo cierto entonces es que tanto el uno como el otro tenemos experiencias o hemos tenido experiencias de momentos difíciles. Hemos experimentado casos de enfermedad en los que de pronto usted habrá llegado a pensar que ya no hay nada que hacer, que no hay solución. Otra persona habrá vivido momentos de problemas, dificultades, problemas de diferente índole, con la sociedad, en el hogar, con la esposa, con los hijos. Y a veces los problemas son tan difíciles que uno llega a pensar que no hay solución, que es imposible resolverlo. Hogares se han destruido porque llegaron a pensar que llegaron a tal límite donde ellos dijeron: esto ya no tiene arreglo, ya es imposible remediarlo.
enfermedades donde la misma ciencia médica ha tenido que decirle a la persona: no podemos hacer nada por usted. Imposible, con los métodos, con las medicinas que tenemos, imposible solucionarle su problema. Y entonces a muchos los han desahuciado y los han enviado a su casita para que pasen sus últimos días con sus seres queridos, porque hay cosas que son para el hombre imposibles de remediar. Enfermedades, problemas, escasez. También hay quienes pasan momentos difíciles de escasez, momentos duros, donde han buscado por una parte y otra y por donde emprenden algún proyecto, un camino le va mal. Y entonces muchos han llegado a pensar que eso no es lo de ellos, que no hay nada que hacer y tiran todo por la borda y pareciera que allí termina todo en la vida. Quiero decirles en esta oportunidad, mis estimados oyentes, que cuando todo parece imposible para nosotros, existe un Dios que es el Todopoderoso. Y que cuando todo se torna imposible para nosotros, para Él no lo es. Para Él no hay nada imposible. Miren, nosotros los seres humanos somos personas con muchas capacidades. Dios nos hizo muy inteligentes. Y el hombre puede buscar múltiples soluciones a los diferentes problemas. Y el hombre ha inventado cosas, tantas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Hermano, es por la inteligencia que Dios le dio al ser humano, esas capacidades, lo dotó, una mente prodigiosa. Pero por encima de todas esas capacidades y cualidades hermosas y únicas que tiene la raza humana, llegan momentos dados en la vida donde el hombre tiene que decir no puedo, y uno tiene que ser consciente de eso. El hombre a veces en su orgullo cree que lo puede todo, pero llegan momentos en la vida donde el hombre tiene que estrellarse con la realidad y darse cuenta que no puede. Que aunque tenga sus capacidades y sus métodos y toda su inteligencia, hay momentos que el hombre no puede hacer las cosas. Ya lo dijimos, hay problemas ante los cuales el hombre dice no puede. Y puede buscar toda la ayuda psicológica, la ayuda psiquiátrica, la ayuda de consejería, todo lo que quiera. Pero si el caso es extremo, tendrán que decir no se puede. En la salud también puede ser el mejor de los hospitales, el mejor centro médico, donde están los mejores especialistas. Pero llegará un momento dado donde ellos, con toda su especialidad, les ha tocado muchas veces decir no podemos hacer nada por usted. Momentos de escasez de igual manera. Por eso el versículo que leíamos, dándole una aplicación al tema que nos ocupa en esta oportunidad, entonces dice, mas para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Quiero recordarles y presentarles a Jesucristo el Señor, al Dios de lo imposible. Dice que para los hombres hay cosas imposibles, pero para Dios no. Cuando el hombre dice hasta aquí llego, Dios dice yo sigo, porque Él es el Todopoderoso. Y eso, hermanos y amigos, debemos tenerlo claro nosotros. Reconocer la grandeza de Dios, el poder de Dios, la magnitud de la potencia del Señor. Que cuando el hombre dice no se puede, Dios dice sí se puede. Sí es posible. La Biblia presenta muchos casos de gente que ha clamado y que han estado ya sin remedio, hermano, y han buscado la ayuda del que sí puede y el Señor les ha ayudado. Recuerdo a David, era un hombre que, hablando de escasez, en una ocasión se encontró tan necesitado que cuando le tocó pedir ayuda, y ahí fue donde mandó a sus siervos a donde Nabal, que le ayuden porque estaban pasando hambre. Pero este hombre fue un hombre que confió en Dios, y la Biblia dice que después Dios lo hizo rey. Ya no era el que pedía, ahora es el que tiene para dar. Hablando de problemas, la Biblia menciona a Esther, la reina Esther, que tuvieron un problema serio ella y todo su pueblo. Y Mardoqueo un día le dijo, no crea que por usted ser reina se va a salvar, aquí nos morimos todos, el problema es serio. Había un hombre cercano al rey llamado Amán que había ordenado y logró convencer al rey que le firme un edicto donde sea exterminado todos los judíos. Y le dijeron, no crea que por usted estar en el palacio y ser la reina se va a librar, usted es judía, usted se muere también.
Pero la Biblia dice que esta mujer clamó al Dios de lo imposible, proclamó ayuno con sus doncellas, sus princesas, se aferraron de la mano de Dios, clamaron, y lo que parecía imposible, ya el decreto estaba firmado, ya no había nada que hacer porque el decreto del rey era irrevocable. Humanamente era imposible, pero como para Dios nada es imposible, la Biblia dice que el que pensaba matarlos, que era Amán, le tocó morir a él. Incluso Amán se hizo una horca para colgar a Mardoqueo, y resulta que en la horca que hizo para colgar a Mardoqueo, lo colgaron fue a él. Pensaba exterminar a un pueblo y resultó exterminado fue él. Entonces, hermano, eso nos da a entender a nosotros que en medio de la escasez y del problema existe el Dios de lo imposible que nos puede ayudar. En Isaías 38:1 nos habla hablando de la enfermedad de un rey llamado Ezequías. Dice que este rey enfermó de muerte. Y es más, el Señor le reveló al mismo profeta que ese rey de allí no se levantaba, se iba a morir. E incluso le mandó una razón, le dijo en Isaías 38:1, ordena tu casa, porque del lecho en que estás no te levantarás, ciertamente morirás. Ya estaba determinada la muerte para él. La ciencia de la época no podía hacer nada por su rey, aunque era el rey, con el dolor del alma tenía que morirse. Pero la Biblia dice que este hombre, allí estando en su lecho, imploró la misericordia del Dios de lo imposible. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí, ten misericordia, ayúdame. Yo sé que tú puedes sanarme, puedes levantarme. Oiga, hermano, y qué bendición cuando alguien puede clamarle a este Dios de lo imposible. Qué bendición cuando alguien lo reconoce a Él como el Todopoderoso. Y este hombre clamó a Dios con tanta humildad, con tanta fe, con tanta convicción, que al instante Dios oyó su oración y Dios se la respondió. Isaías acababa de salir de donde estaba el rey enfermo, moribundo, y antes de que salga de la casa del Señor le envió palabra a Isaías, porque mientras Isaías se iba, el rey se quedó orando a Dios. Y cuando iba en las afueras de la casa del rey, Dios le dijo a Isaías: vaya y devuélvase y dígale que no se va a morir, que yo lo sano. Y dice la Biblia que le añadió 15 años más de vida. El viejito que estaba a punto de morirse, desahuciado, se humilló ante el Dios de lo imposible y Dios le dio salud, le dio fuerzas, le dio vida y vivió 15 años más de su reinado. Feliz, porque, hermano, claman los justos y Dios los oye. Cuando todo parece imposible, hermanos, el Dios de lo imposible aparece. Y Él, hermano, tiene toda potestad para obrar. ¿Cuántas veces usted que me escucha, hermano o amigo, habrás pasado por momentos difíciles o estarás pasando tal vez en este momento, momentos duros, donde piensas que ya no hay solución, que no hay remedio para tu escasez, para tu enfermedad, para tus problemas? Y de pronto has llegado a pensar que eso es imposible. Y muchos estarán pensando: este hogar no tiene salida, no tiene remedio. Este problema económico no hay que hacer con él, ya me rindo. Y muchos estarán rindiendo y otros se pensarán rendir porque creen y han perdido toda la esperanza. Esto me hace recordar cuando Jesús fue a la casa de Marta, María, donde su amigo Lázaro. Y entonces Lázaro enfermó, y dice la Biblia que enfermó de muerte. Y mientras estaba enfermo en su lecho, Marta y María se dieron la forma, le buscaron la manera y le mandaron razón a Jesús. Y dijeron: Señor, ven, que aquel a quien tú amas está enfermo. Y Jesús estaba por allá en su oficio, en su ministerio, y entonces predicando su palabra, y dice la Biblia que se tardó en llegar, de tal manera que cuando llegó Jesús a la casa de Marta y María, Jesús ya se había muerto. Y lo habían tenido ya muerto 4 días. Hacía 4 días que se murió. Jesús dijo: ¿dónde le han puesto? Quiero ir a verlo. Y le dijeron: Señor, ya lleve, pues es de 4 días. Y me llama la atención el verso eso está en San Juan capítulo 11, el verso número 32. Y entonces es cuando Marta y María le hacen el reclamo a Jesús.
Efectivamente, María dice, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como quien dice: Señor, ya es demasiado tarde. Hay momentos en la vida en que uno llega a pensar, y usted habrá llegado a pensar, que ya para usted es demasiado tarde para su problema. Para resolver ese problema de ese hogar, usted dice: no, esto ya es tarde. Yo he escuchado parejas donde ella dice: no, pastor, ya es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer aquí. O él, el esposo, dice: no, pastor, ya le agradecemos su visita, su consejo, pero ya es demasiado tarde. A veces nosotros nos basamos a nuestras capacidades humanas. Y claro, humanamente usted puede ver ese problema imposible. Humanamente usted puede ver esa enfermedad imposible. Humanamente usted puede ver esa situación imposible, y puede que sea verdad, porque hay cosas imposibles para nosotros. Pero la invitación hoy, hermano, no es a que usted juzgue o califique de acuerdo a las fuerzas del hombre. La invitación hoy que Dios nos hace en esta oportunidad, a que usted y yo recordemos que existe el Dios de lo imposible, y que juzguemos y miremos la dificultad, la magnitud de nuestro problema, y lo comparemos no con nuestras fuerzas o capacidades, sino lo comparemos con el poder de Dios, y verá que las cosas cambian. Y entonces María dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como quien dice: Señor, ya es tarde, llegaste tarde. Y entonces el versículo número 39, Jesús tiene que recordarle a estas mujeres. Y entonces dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: ¿acaso no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios? Así que, mi hermano y amigo, en medio de ese problema, de esa dificultad que usted está viviendo, que usted está pasando, la invitación de Dios es que creas en el poder de Dios, que busques el poder de Dios, que pongas tu fe en la magnitud de la potencia del Señor. Yo te he dicho, mujer, te he enseñado, porque recuerde que Jesús muchas veces les había visitado, eran amigos con Marta, María y Lázaro. Y entonces Jesús les recuerda las palabras que les había enseñado, porque, hermano, a veces a uno en medio de la dificultad se le olvida lo que Dios dice. En medio del problema se nos olvidan las promesas de Dios. En medio del peligro se nos olvida que tenemos un Dios que nos guarda, y entonces allí donde mengua la fe, porque a uno parece que se le olvida ante la circunstancia difícil, se nos olvidan las promesas que tenemos de Dios. Se nos olvida lo que el Señor nos ha enseñado, y entonces la fe tambalea porque se nos va de la mente la palabra. Jesús ya le había enseñado a esta mujer. Ya muchas veces les había dicho: si ustedes creen, verán la gloria de Dios. Pero a ella se les había olvidado. Y entonces, en ese momento de angustia, de dificultad, lo que creyeron fue que era tarde. Dijeron: Señor, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto, pero ahora ya se murió y está semidescompuesto, 4 días, ya no hay remedio. Y entonces Jesús, hermano, tiene que recordarle la palabra, y nos recuerda en esta mañana, en esta hora, la palabra. ¿Acaso no les he dicho que si ustedes creen, verán la gloria de Dios? Recuerden que yo les he enseñado que si ustedes creen, verán mi gloria, verán mi mano obrando maravillas. Crean, dice el Señor, porque al que cree todo le es posible. Usted que tiene ese problema, crea que si busca la ayuda de Dios, Dios le va a ayudar. Usted que está pasando problemas de salud, crea que Dios lo puede sanar y acuda a la presencia de Dios. Clámele a Dios. Él es el Dios de lo imposible. Pero para eso, si crees, verás la gloria de Dios. Cuando todo parece imposible, hermano, con Dios es posible. La Biblia describe otro ejemplo en San Marcos capítulo 5, el verso 22. Había un hombre llamado Jairo. Un hombre llamado Jairo. Y este hombre tenía una hija, y en determinado momento esta hija se le enfermó. Y era un hombre que conocía el poder de Dios. Qué bonito cuando uno aprende a conocer al Señor. Hay gente que en el problema y la dificultad va donde el brujo, el hechicero, va donde toda parte, que en lugar de ser bueno es malo. Pero Jairo fue donde Jesús. Yo siempre acostumbro felicitar a los amigos que aún sin ser creyentes llegan a la iglesia a pedir oración porque están enfermos.
llegan a la iglesia a presentar un niño, llegan a la iglesia a pedir que oren por ellos porque están en peligro. Hermano, eso es admirable, qué bueno, nos alegramos por eso y los felicitamos a nuestros amigos. Que hagan eso, que vengan a Dios cuando necesiten, porque solo Dios los puede ayudar. Y entonces Jairo tenía eso claro. Y en San Marcos capítulo 5, verso número 22, dice que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre tenía clara la situación. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y si tú lo haces, vivirá. Eso es poner la fe solo en Jesús. Este hombre creía que Él es el Dios de lo imposible. Mi hija está agonizando, dijo. Está muriéndose, Señor. Yo sé que se va a morir, quiso decir él. Agonizar es eso, estar en las últimas. Yo sé que ella se va a morir, Señor. No podemos hacer nada por ella, pero yo sé que si tú vas y pones las manos sobre ella, ella será salva y sanará y vivirá. Qué fe la de este hombre, qué confianza, qué seguridad la que él tenía en el Dios de lo imposible. No se puso a luchar con sus fuerzas, con sus capacidades, no. Él dijo: aquí la única es la ayuda de Dios. Qué bonito cuando alguien puede poner la mirada en Jesús de esa manera. Cuando puede renunciar a todo lo demás y decir: no, yo me quedo solo con la ayuda de mi Dios. Y se fue. Dice el verso número 35 que Jesús estaba por allí ocupadito, y en ese momento fue cuando sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre y se entretuvo por allí haciendo otros milagros. Y entre tanto Jairo seguía esperando que el Señor se desocupe para que vaya y le sane su hija. Pero en esa espera que estaba Jairo allí, el verso 35 dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa de Jairo unos siervos de él y le dijeron: Jairo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Textualmente le dijeron así: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y entonces, como quien dice, ya aquí no hay esperanza. ¿Qué hace usted aquí, Jairo? Esperando que Jesús vaya, si ya la niña se murió. Oiga, ¿y cómo es el Señor? El Señor está, hermanos, justo en el momento necesario, cuando usted más lo necesita. Allí está el Señor. Cuando usted cree que está más solo y más enfrascado en el problema, hermano, allí está Jesús listo a ayudar. Jesús estaba apretado por una multitud, estaba ocupado allí en lo de la sanidad de la mujer del flujo de sangre, y los siervos de Jairo llegaron, fue en silencio, y lo llamaron: Jairo, tu hija ha muerto. Pero Jesús, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que lo escucha todo, porque Él es Dios, hermano, oyó esa mala noticia que le llevaron a Jairo. Y cuando Él escuchó, dice el versículo número 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No tengas temor. Te dijeron que se murió, no temas. Estás mirando, hermano, que tu problema y tu necesidad o tu enfermedad o lo que sea es muy grande. No temas, dice el Señor. No tengas temor. Tranquilo. Recuerde que Él es el que calma las olas del mar. Él es el que sosiega los vientos, la tempestad. Calma, le dijo a Jairo. No temas. Reciba, mi hermano, usted que está sufriendo, que está necesitado, amigo, una palabra del Señor. No temas. Cree solamente. Tranquilo, que se murió, no temas. Que está grave el problema, no temas. Que está muy enfermo, no temas, dice el Señor. Que tenga necesidades, no temas. Son las palabras de Jesús. No temas, no te desesperes. Y entonces sigue diciendo la palabra del Señor allí, que Jesús, después de todo eso, se fue a la casa de Jairo. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. A esa que estaba muertica allí ya, que habían pasado tal vez varias horas, y Jairo clamando al maestro. Jairo había estado pidiendo la ayuda al Señor allá.
Hermano, cuando usted pone su confianza en Dios, no pierda la esperanza. Así parezca que todo, hay gente que ha llegado a pensar, pero yo para qué ayuno, para qué oro, si vea, eso cada vez peor. Hermano, Jairo estaba pidiendo la ayuda al Señor. Y mientras estaba por allá entretenido, buscando la ayuda de Jesús, se le murió la hija. A veces a algún creyente le ha pasado eso. Él por allá ayunando, orando, buscando de Dios, y el problema como que se le crece más. Y entonces el incrédulo dice, vea, ¿sí ve? El diablo allí le manda al mensajero, mientras usted está por allá orando, ayunando, buscando, ve acá más grande el problema. Eso le pasó a Jairo. Pero resulta que cuando alguien está dedicándose a buscar de Dios, aunque acá el problema se esté agrandando, aunque la hija se esté muriendo mientras él clama a Jesús, con Jesús hay esperanza. Y entonces, aunque ya el problema estaba engrandecido, la hija se había muerto, todo el mundo creyó que ya no había nada que hacer, llegó allí el Dios de lo imposible. Y simplemente cogió la mano de la niña y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y dice la Biblia que luego la niña se levantó y andaba, pues era una niña de 12 años. Y la gente que estaba allí, que creían que ya no había nada que hacer al ver ese milagro, se espantaron grandemente. Y entonces Jesús allí, hermano, una vez más demostró que Él es el Dios de lo imposible. Y que cuando todo parece imposible, hermano, Él es el que tiene la última palabra. Él es el único que puede dar la última palabra, porque solo Él es Dios. Por eso, mi amigo, mi hermano, si usted está sufriendo, está pasando momentos difíciles, aunque todo parezca oscuro y aunque cada vez las cosas parezcan empeorar, hermano, no temas, cree solamente. En Jesucristo está la solución. Para los hombres eso es imposible, pero para Dios es imposible. Direccione su fe a Jesús, busque la ayuda de Jesús. Pida la ayuda de Jesucristo el Señor. Aparte su fe de todo lo demás y póngala solo en Jesucristo el Señor. Y entonces viene la palabra que Jesús dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Esa enfermedad tú puedes ser sano de ella. Ese problema puede ser solucionado en esta misma hora en el nombre de Jesús. Esa dificultad se va a arreglar, porque para los hombres, aunque sea imposible, para Dios es posible. Allí donde está usted, yo le invito, doble sus rodillas. Usted que está enfermo, que tiene problemas, luchas, dificultades, que te sientes acorralado, dobla tus rodillas allí en tu hogar, en el lugar donde estés, e invócalo a Él, pídele la ayuda a Él, y cree que Él es el Dios Todopoderoso, y recibirás la ayuda del Dios de lo imposible. Que el Señor Jesús les bendiga.